Antes de identificar y definir los tres tipos de sordera, es importante partir sobre la definición de una persona sorda. Es aquella que no posee el oído suficiente para sostener una comunicación o una conversación de forma natural y fluida. Viéndolo desde una forma negativa, es común que para la sociedad se relacione a una persona sorda con que haya vivido una pérdida y que necesariamente una persona sorda es una persona que padece algún tipo de discapacidad. También es definido que aquellas personas están condicionadas por su limitada o nula audición, dificultando su participación en comunidades de lenguas orales y facilitando en comunidades de lenguas de señas, pero no es necesariamente que esto suceda, ya que no por ser una persona sorda hay que saber la lengua de señas, imposibilitando aún así su comunicación. Se define al sordo hablante o sordos hablantes como toda aquella persona que creció hablando una lengua oral o de forma regular, pero que en algún momento pasaron a ser personas sordas, en donde pueden seguir hablando, pero ya no podrán comunicarse de forma satisfactoria de esta manera, pero podrán seguir recordando ciertos sonidos, etc., lo que llevaban en su vida regular. Esta definición se puede cambiar resaltando que la naturaleza de las personas sordas reside en su identidad lingüística y social, en donde no, por ser personas sordas, no afectaría esto antes mencionado. Otra forma de definirlo o entenderlo, el tipo de sordera sordohablante, es en donde la persona asume una lengua oral como su primera lengua, sin importar cómo fue que pasó a ser persona sorda, aunque debido a su nula o limitada audición no puede sostener una conversación de forma natural en dicha lengua. Puede seguir hablándola y se esfuerza por hacerlo durante su vida. El sordoseñante o sordoseñantes o los señantes de la comunidad de sordos mexicana se define por cuyo rasgo más distintivo es la propia lengua de señas mexicana, en donde se parte la idea de que el sordoseñante tiene su propia manera de ver las cosas y que tal manera comparte algunos rasgos y otros no con la de la mayoría de la comunidad o ciudadanía de los mexicanos que lo rodea. Este entendimiento de la identidad colectiva del sordoseñante no es algo nuevo, ya que es algo que se viene viendo desde años atrás. El sordoseñante se define como toda aquella persona cuya forma de comunicación principal e identidad social se define en torno a la cultura de una comunidad de sordos y su lengua de señas. Los sordos semilingüe son todas aquellas personas que no han desarrollado de forma plena ninguna lengua debido a que quedó sordo antes de desarrollar una primera lengua oral y que tampoco tuvo la oportunidad de acceder a una lengua de señas. Los sordos semilingües siempre son sordos desde la infancia, habiendo perdido la audición durante los primeros años de su vida o habiendo nacido sin ella. En este periodo es donde ocurre la socialización lingüística, que es parte del ser humano, y es dicha esta socialización la que no se encuentra disponible o presente en la infancia del sordo semilingüe, en donde limita su identidad sociocultural y configura su personalidad como asocial o de una forma reservada ante la sociedad. El sordo hablante en la infancia. Hay que dejar en claro que la infancia o la niñez va desde un periodo aproximado desde los 6 a los 11 años, durante la cual la persona empieza con la posesión de una gramática básica de su lengua, pero concluye con el dominio de estructuras mucho más complejas. La primera reacción que suele tener un niño o una persona entre esta edad al convertirse en una persona sorda es aferrarse a la idea que tenía con anterioridad en lo que acaba de perder. Inmediatamente después de la pérdida de la audición, puede darse con una actitud negativa a querer aprender otra lengua o la lengua de señas, sobre todo si nunca ha tenido un acercamiento anterior hacia ellas. Sordos señantes en la infancia. Alrededor de un cierto porcentaje de los sordos son hijos de padres sordos y nacen en familias donde la lengua materna es la lengua de señas mexicana. Los padres, al percatarse de tener un hijo sordo, deben o deberían de darle un acceso
a la lengua de señas mexicana para que la asuman como suya la necesidad de aprender la lengua para convivir con la sociedad o las personas que lo rodean. La experiencia del infante sordoseñante se asemejará mucho a la de la que tenga padres sordoseñantes. Los sordos semilingües en la infancia. La mayoría de los infantes sordos en México viven una infancia enteramente semilingüe, ya que están alejados de la comunidad de sordos señantes, en donde los padres se enfocan más en una oralización o vendrá siendo una intervención clínica en donde se les ayuda a hablar o con terapias de lenguaje para que así la lengua materna sea la oral, en donde se pueden llegar a presentar los casos que algunos infantes sordos viven una infancia en zonas rurales. Esto quiere decir que la comunidad de sordos mexicanas no tiene presencia alguna o es muy difícil que se llegue a enseñar la lengua de señas mexicana en este tipo de zonas, ya que puede estar alejada o se disminuya. Y al vivir toda su vida o parte de su vida en estas zonas rurales, permanecen en el semilingüismo. Mientras no salgan del ámbito en el que se encuentran, van a quedar estancados. Los sordos hablantes en la adolescencia. Es aquí, en esta etapa en adelante, en lo que los adolescentes deberán elegir entre resignarse a una vida social comunicativa limitada o integrarse a la comunidad de sordos para aprender la lengua de señas mexicanas, que depende de lo que decidan, dependerá en buena medida de su actitud lingüística, en donde la mayoría de los adolescentes desarrollan una actitud favorable hacia la lengua de señas mexicanas, aparentemente tanto porque en ella pueden rehacer su vida social de modo natural, como porque los sordos señantes lo aceptan inmediatamente y estimulan en ellos una actitud lingüística favorable. Aunque la flexibilidad cognitiva en esta etapa de la adolescencia suele reducirse, esta disminución no impacta de forma significativa en el número de los adolescentes sordohablantes que se convierten en sordoseñantes. Los sordos señantes en la época de la adolescencia. Los adolescentes sordos viven una etapa en la que exploran su entorno social para irse encaminando a lo que será su identidad en la etapa adulta. En términos generales, las personas regulares de la sociedad tienden a negar la existencia colectiva de las personas sordas, por lo que como no desaparecen tienden a hacerlas a un lado o a no incluirlas en las actividades de ellos o simplemente ignorarlos. Muchos de estos adolescentes recién convertidos en sordos señantes asumen una actitud como que negativa hacia las personas a las que rechazaron, en donde pues es entendible, además es indispensable para una futura reconciliación entre ambos. En México, la adolescencia sigue siendo la etapa principal de acceso a la comunidad de sordos mexicana para aquellos sordos que no son señantes. Por su parte, los adolescentes que sí lo son suelen como que apoyarlos a los que apenas van iniciando en ese proceso y en donde llevan una vida tranquila, donde se pueden convertir en, donde pueden conseguir pareja. Los sordos semilingües en la adolescencia. Los adolescentes sordos semilingües constituyen el principal origen de la población que representa en la comunidad de sordos mexicana. Los sordoseñantes se convierten, en decirlo de alguna manera, como el padrino o el educador de señas del sordo semilingüe que es introducido a la comunidad, ya que esta introducción permite salvar o proteger al sordo de la ignorancia. Refiriéndose a los adolescentes sordos semilingües que lo continúan siendo durante su adolescencia o en su etapa adulta, cada día que pasa aumenta su probabilidad de quedar semilingüe por lo que queda de su vida. Los sordos hablantes en la edad adulta rara vez opta por un cambio de identidad lingüística. ¿Qué significa esto? En el que al momento de una persona sorda hablante en la etapa adulta
desea convivir o socializar con otras personas, siempre tiene que esforzarse para escuchar o entender lo que no puede pues oír, ya que si no posee la flexibilidad cognitiva para la adquisición de una segunda lengua, como lo es la lengua de señas mexicana, pues no lo entiende y no puede comunicarse con los demás, y probablemente se frustre o se enoje, ya que pues no poder darse a entender y se dará por vencido y evitará la comunicación o la socialización. Los sordos señantes en la etapa adulta. Los adultos gozan de una identidad sociocultural en donde es relativamente estable, ya que tienen un grupo de amistad de sordoseñantes con los que se reúnen, donde llegan a convivir de una forma buena, por lo menos un cierto días a la semana, en donde se reúnen ya sea en clubes o en asociaciones, ya sea en plan social, deportivo o entre otras cosas, donde los parientes de los sordo oyentes son bienvenidos a dichos espacios antes mencionados, pero ya sea por la costumbre o como está formado ese grupo, no se les otorgan ya sea los mismos derechos, obligaciones que los que son miembros de dicha comunidad. Los sordos semilingües en la etapa adulta, ciertos tipos de sordos son personas con discapacidad de lenguaje y en la vida social, ya que se trata de sordos que siendo semilingües desde la infancia no han tenido la oportunidad de dejar de serlo y ahora solamente tienen alcance una flexibilidad cognitiva pues deficiente. En México es encontrar este tipo de sordos semilingües en la etapa adulta, por lo general en las zonas rurales, ya que no han tenido la oportunidad del contacto con una lengua de señas o alguien que les enseñe, por lo menos hasta en su adolescencia o incluso más. En su vida diaria reciben el trato de personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Una duda que surgió en mí sobre el momento de la lectura y al finalizarla, no tanto por lo que contenía, sino lo que viene después, ya que esta es una publicación del 2009, en donde mi duda es que si en época actual, 2021, se siguen manejando estos tres tipos de sordera y sobre la etapa de la infancia, adolescencia y adultez, si se sigue manejando de la misma manera o de qué forma se actualizó o evolucionó para manejarlo de una manera diferente o con definiciones diferentes. Otra duda que surgió: ¿en qué etapa se recomienda en la que los niños aprendan una lengua nueva? Ya sea en la infancia, que es hasta los 5 años, en donde su capacidad para aprender algo nuevo es muy fuerte, o hasta la niñez, que es de los 6 hasta los 11 años, donde también es muy fuerte y tiene la capacidad para consolidar y enriquecer todo lo aprendido. Entonces, si es desde un principio hasta los 5, o si debe esperar cierta edad para reforzarlo más, o tomar algo de cada uno y seguirlo enseñando y educando.